avanzar con los temas porque no tiene caso repetir el mismo tema con los dos grupos. Entonces, el no repetir, avanzamos con temas. Y pueden ustedes, ahora sí que de forma equitativa, distribuir los temas. No hay problema. No hay problema si, por ejemplo, no todos se exponen. O sea, ponle de que en la primera a su competencia no exponga todo el grupo. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo va a calificar producto? Se supone que es a base de las exposiciones, pero con el hecho de que hayan exposiciones, entonces yo les voy a poner a todos la calificación, como que si todos se hubieran expuesto. No sé si me explico. Sí, entendido, Doc. Por eso quité la grabación para que no se escuche esa parte. Entonces, sí, para que, o sea, si tú no participaste en la primera subcompetencia, pero como producto sí les voy a calificar, les voy a poner puntos como que si lo hubieran hecho. Muchas gracias, Doc. Entonces, para que no les afecte, porque de alguna manera eso es parte del cómo ir sumando. Entonces, si se supone que si ustedes vemos así los temas de forma repetitiva, o sea, yo ya entendí que tú me dices que si vemos, por ejemplo, aspectos psicosociales, hoy sí, de hecho, tenemos que repetir con el otro grupo, porque nos vamos a separar de 3 a 4 y 4 a 5. Pero los martes, por ejemplo, del que podamos ver más temas en conjunto con ellos y no repitamos, esa es la intención de no repetir para poder ir avanzando. Porque si repetimos, el tiempo se nos va pasando y es lo mismo. En lugar de avanzar, vamos a repetir, nos vamos a atrasar. Sí, pues, Doc. Ajá, esa es la intención del cómo avanzar, incluso hasta en algunos momentos cuando los temas sean muy cortos podemos avanzar hasta con 3 temas, porque al final nos atrasamos, al final siempre vamos muy relax al inicio y al final volamos porque ya no da tiempo. El problema es de que como ustedes son los últimos, o sea, los primeros en salir por los trámites que tienen que realizar, tienen que terminar antes que los demás. Entonces nos presionan desde tiempo atrás de que tenemos que enviar calificaciones porque ustedes ya se tienen que ir a tramitar al internado. Es por eso del que nos empiezan a presionar desde tiempo antes. Entonces, por eso lo que yo no quiero es de que finalmente les empiece a correr y decirles, ¿saben qué? Vamos a ver más y, o sea, vamos a tener más clases o no sé, y atrasarnos con el resto. Entonces, analícenlo y igual también se puede sugerir y cambiar. Ustedes gracias. me dicen. Sí, gracias, doctora. Gracias, doctora. Sí. Gracias. ¿Un tema prepararon para hoy? Sí, los aspectos psicosociales, doctora. Ok, ahorita vamos a empezar a grabar. O sea, ¿no prepararon 2 para hoy? No, es justo lo que le decía porque estaban divididos para el grupo A y C. Ok, bueno, entonces hoy vamos a ver aspectos psicosociales. Si leyeron la literatura, es un tema bastante bonito e importante porque se trata de la función de la psicología en el trabajo. Entonces, es importante ver la aplicación de la psicología en el área de trabajo con el trabajador. Entonces, que podemos nosotros prevenir muchas condiciones, porque se supone que en el trabajo se pueden dar algunas situaciones negativas y va a depender de la susceptibilidad del trabajador. No todos van a tener la misma respuesta al trabajo, sino que va a variar, difiere. Algunos trabajarán con más gusto, algunos no, o les gusta determinada actividad o no les gusta otra actividad. Entonces, es ahí donde empiezan a generarse problemas. Entonces, la psicología aplicada al trabajo estudia la conducta del trabajador y como tal hay muchos problemas dentro. Entonces, los problemas, si se dan cuenta, hablamos de los factores físicos, químicos, biológicos, ergonómicos ahora con la medicina laboral,
pero los problemas con los factores psicosociales difícilmente son detectados, Avendaño, tu micrófono, Avendaño, por favor. ni por el trabajador. A veces el trabajador tiene problemas psicosociales o psicológicos o sociales y no lo refiere, o sea, no lo consulta porque ni él lo detecta. Entonces es una parte importante que necesitamos nosotros ver cómo podemos ayudarle al paciente. Por eso en este tema vemos cómo es la entrevista, cuánto tiempo debe tardar, cuáles son las condiciones, las características y qué debemos preguntar. Incluso el estudio de la personalidad del paciente, su psicobiografía para ver cada parte de sus etapas del trabajador, lo que influye, porque parece mentira, pero sí lo que el paciente o el trabajador vivió en su ambiente familiar, en su aspecto sexual, en sus aficiones o lo que sea, todo eso son partes pequeñas que van influyendo y finalmente nos genera problemas. Entonces el médico, la relación del médico es muy importante con el trabajador porque lo conoce y puede detectar ciertas patologías o ciertos problemas. Entonces la psicología no la debemos de enfrascar, no la debemos de, como les dijera, de limitar, porque en algunos o en la mayoría de los centros de trabajo sí funciona, pero nada más al inicio del trabajo para selección del personal, porque les hacen una entrevista y nada más. Pero la psicología debe funcionar antes, durante y después. Debe estar siempre presente durante el trabajador está realizando sus actividades para observarlo del cómo se comporta en su centro de trabajo, cómo influye la actividad en el trabajador. Sí, entonces esta es un tema bastante bonito que ahorita lo vamos a empezar a ver. Si pueden empezar ya a exponer o a pasar sus presentaciones. Sí, doctora, ahorita lo ponemos. Gracias. ¿Cómo ven el COVID? ¿Cómo lo están viviendo? Feo, triste, ¿verdad? Triste, Doc, bastante triste. En serio, porque está muy feo. Ahora familias completitas se van. Está muy, muy difícil. Pues ojalá ahorita con la vacuna ya empiece a disminuir. Sí, Doc, ojalá porque ya igual se puso feo otra vez. Se Sí, confiaron, nos confiamos. nos confiamos porque de acuerdo a la famosa normalidad, toda la gente lo festejó y esos festejos lo están ahorita sufriendo. Pero en fin, hay que cuidarnos, hay que extremar medidas y no olvidar, pues ahora sí que está muy mencionado los cuidados, las medidas preventivas, que el lavado de manos, el cubrebocas, hace cubrir ojos, nariz y boca, porque muchos llevan el cubrebocas pues hasta abajo de la boca, o algunos o la mayoría no lo llevan. Entonces sí está el descuido todavía, pero hay que cuidarse mucho por ustedes y por su familia y por todos los demás. Bueno, iniciamos. Sí, sí. Bueno, buenas tardes, doctora, y buenas tardes a todos mis compañeros. Sí, sí me escucho bien, si no para apagar mi cámara. ¿Sí? Bueno. Sí, te escuchas muy bien. Bueno, gracias. Entonces vamos a iniciar con este otro tema que es muy importante sobre los aspectos psicosociales de la medicina del trabajo. Y los integrantes del equipo: Aguilar González Adriana, Arévalo Pérez Eduardo, que soy yo, Cortés Orantes Paola, Culebro Estrada Wilder Roberto y Cundapito Ledo Marcela Lisset. La siguiente. Entonces,
vamos a iniciar comentando sobre el papel de la psicología ¿Qué equipo dentro de es? la medicina del trabajo. ¿Qué equipo es? Somos el equipo 2, doctora. El Ah, 2, ok, gracias. sí. La siguiente, ya pasaron la siguiente. Sigo viendo la misma. Sí, está la misma, no la han cambiado. Ujú, sí. Bueno, entonces les comentaba, vamos a iniciar con unos aspectos generales, puntos clave que posteriormente se irán desarrollando, iré desarrollando yo y también los demás integrantes del equipo. Decíamos que el papel de la psicología en la medicina del trabajo es muy importante desde el hecho de que se empiezan a crear métodos de selección de personal. Ya vimos en años anteriores o en la historia de la medicina cómo fue evolucionando. Pues entonces hoy en día sabemos que existen ya métodos de selección de personal con entrevistas y cuestionarios específicos para ver si en realidad la persona que está solicitando el puesto o va a trabajar tiene las aptitudes y la personalidad necesaria para desempeñar ese trabajo, sobre todo en el área de la salud, ¿verdad? Entonces hay pruebas de aptitud y personalidad, análisis de puestos y ver en realidad, como les comentaba, si la capacidad de quien solicita y con diferentes cuestionarios, entrevistas o análisis psicométrico que vamos a ir viendo otros aspectos más adelante. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la psicología aplicada al trabajo, hablando de manera general? Pues es de alguna manera estudiar la conducta humana en el trabajo, así como la adaptación recíproca de condiciones laborales con las características del ser humano para hacer el trabajo más satisfactorio para las personas y más útiles para la sociedad. También estudiar al individuo, estudio individual de cada trabajador y las diferencias existentes entre estos. Esto es necesario para valorar las consecuencias en el mundo del trabajo, es decir, tenemos a dos o varios candidatos para determinado trabajo, entonces se tiene que hacer un estudio individual. Si quizás determinamos que para uno va a ser algo tedioso con referencia a las respuestas que dio a un determinado cuestionario o análisis psicométrico, pero para el otro le parece lo mejor, entonces lógicamente que se orientaría a tener los servicios de la persona que va a disfrutar ese trabajo y lo va a llenar de la mejor manera y no va a haber pues tampoco conflictos con los demás individuos con los que se esté relacionando. La siguiente. La siguiente, Pau. Ahí. Esto es algo que a mí me parece muy, muy importante, la relación entre el médico y el trabajador. Como médicos se debe comprender a los trabajadores desde un punto de vista integral, no únicamente pues la acción de salud que tenga y física, sino también mental. Entonces se debe de entender desde el punto de vista como persona, de su conducta, las motivaciones que tiene y las reacciones emocionales. Porque, pues, ¿cuántos de ustedes conocen que le dieron, por ejemplo, a algún trabajador por parte de un médico incapacidad por estrés o porque está teniendo mucha tensión en el trabajo? Pues nadie. A veces con mucho trabajo, no sé por qué muchos médicos no dan los días de incapacidad necesarias para determinadas personas o padecimientos o accidentes, o está incapacitado. Entonces solo se piensa en la parte física,
no es que lo que tiene no es tan relevante y se puede incorporar a su trabajo rápidamente, pero ¿dónde está ese aspecto emocional, ver ese aspecto mental o de estrés que esté pasando, digámoslo así, un determinado trabajador? También eso es algo muy importante que se debe de tomar en cuenta y que afecta al trabajador e incluso el lugar donde se está desempeñando y las personas con las que se relaciona puede afectar a las relaciones sociales, alguna reacción emocional que esté pasando el paciente, más ahorita en nuestros días con esto de la pandemia que estamos viviendo. Se debe de hacer énfasis en la forma en que el trabajo puede alterar su salud, pero desde el punto de vista mental, porque ya veíamos anteriormente que pues habían algunos accidentes, pueden haber algunos accidentes de trabajo, intoxicaciones, pero también hay que tomar en cuenta tal como el trabajo puede alterar ya sea a cualquier trabajador o a un trabajador de la salud, su salud mental. Ser más afectivos en este aspecto, escuchar al paciente desde las tres, de manera integral de los tres puntos de vista, biológico, psicológico y social, no únicamente el padecimiento físico y darle una solución a su padecimiento físico, sino también entender la parte emocional. Y el último punto, la salud del trabajador no solo está expuesta, como les comentaba, a influencias nocivas físicas, como alguna lesión, digámoslo así, o algún tóxico, sino a influencias psicodélicas y sociales. También puede estar sufriendo algún maltrato en su trabajo, maltrato psicológico, o la carga de trabajo, el estrés le esté causando algún problema emocional y que al final de cuentas esto va a repercutir en sus relaciones con los demás y en el progreso de la determinada empresa y en general pues de la sociedad. Entonces la parte emocional es la psicología se encarga de esta parte emocional que es muy importante y que debemos siempre tomar en cuenta al momento de tratar también con un paciente, con un trabajador. La siguiente. Bueno, eso sería todo por mi parte. Vamos a continuar con la entrevista psicológica. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Aguilar González y yo les voy a hablar sobre la entrevista psicológica. Bueno, esta es una técnica básica, pues, para comprender más que nada de forma integral al trabajador o a la persona, ¿no? Aparte del examen médico que se realiza, se le añade la entrevista psicológica, y así poder entrar a su mundo del trabajador y conocerlo más a profundo. La siguiente, por favor, Pau. Continuando el examen médico y la entrevista, hay factores que pueden conducirse de manera que estimule a que el paciente o el trabajador hablar de sí mismo con toda la confianza y pues también nosotros como entrevistadores debemos dar esa confianza, ¿no? Para que el trabajador recuerde hechos que se necesiten para un diagnóstico integral en la entrevista. Ahora, entonces, la entrevista tiene que ser afectiva por el hecho de recordar hechos de su pasado o momentos que esté pasando que impidan un buen desempeño en el trabajo. Esto nos va a hacer que el trabajador de manera rápida y básica tengamos ahora sí que datos y valoremos qué es lo que está perjudicando en la salud mental del trabajador en el ambiente del trabajo. La siguiente. Ya no se ven las diapos.
No, se quitaron. Hubo una falla técnica. Un momento, por favor. Ya se ve. Bueno, otra anterior diapo, por favor. Eduardo. Bueno, para que la entrevista sea efectiva, hay reglas, ¿no? Primero, pues observar la privacidad del paciente, ver si está, ahora sí que en total confianza, y también brindarla, ¿no? No solo el hecho de que el paciente esté ahí sentado, ¿no? También nosotros como médicos tenemos que dar esta libertad para que se sienta en armonía y pueda, ahora sí que, hablarnos de lo que él siente en este momento. Ahora, la segunda regla sería dar su atención completa a la persona entrevistada. Esto quiere decir que pues no debemos de distraernos, que el paciente se sienta escuchado y también permitir que hable y no interponer nuestras opiniones a las de él. Esto va a hacer que lo que el paciente quiere decir y lo que no quiere decir o lo que evita, nosotros ahora sí que deduzcamos y en este caso nunca hay que discutir cómo se siente la persona, al contrario hay que brindarle nuestra ayuda. Y también algo importante es de que nunca dar consejos prematuramente. O sea que nos vamos a reservar la ayuda que le vamos a dar hasta que tengamos una muestra sustancial del problema. Bueno, también pues ya lo que dije, ¿no? Mostrar interés en el problema que le preocupa al paciente o al trabajador. La siguiente, por favor, Eduardo. Ahora, en cuanto a la psicobiografía, bueno, el paciente nos va a brindar los antecedentes personales y culturales,
en la cual nosotros vamos a ver sus aficiones, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. También tenemos que adentrarnos en la entrevista en cuanto a la historia familiar y dinámica familiar, ya que esto también afecta a lo que es el desenvolvimiento del trabajo. También tenemos que destacar lo que es la historia de su infancia, ya que de esto va a depender cómo se desarrolle en la edad adulta. Historia psicosexual, si algo le está afectando, o eventos recientes personales, algún accidente que tenga estrés postraumático, y pues sería lo indicado, ¿no? Con eso concluyo la psicobiografía. Hay que tomar en cuenta también que la entrevista la debemos poner un tiempo. Según la literatura, debe ser hasta de hora y media, dependiendo del caso o del trabajador, que se podría dividir ya sea en 2 sesiones o a veces hasta en 3 sesiones. Así es. La Puede siguiente, ser, por favor. sí, Perdón. puede ser por 45 minutos cada sesión o media hora también. Va a depender de qué tan amplio sea el caso. Ok, vamos a abordar un poco esto de la entrevista psicosocial y vamos a empezar hablando un poco de la historia y dinámica familiar. Y esto se refiere a la información familiar que va más allá de la que que es necesaria en la historia clínica. Y este apartado está relacionada con la forma en que el paciente percibió su personalidad, conducta y actitudes de los diferentes miembros de la familia cuando él estaba en formación. Se refiere a los padres, hermanos y otros familiares que formaron el hogar. También está relacionada con los cónyuges e hijos. Podemos un poquito explicar este núcleo familiar. Podemos anotar en el apartado de los padres cómo fue la relación con, con con los papás, si era extro o introvertido, si había un grado de sociabilidad o asociabilidad, si padeció algún trastorno físico, emocional, el tipo de afectividad impartida a sus hijos, tanto en el pasado como en el presente, si era cariñoso, si era un papá seco, si hubo preferencia por uno u otros hijos, si fue un padre autoritario, tolerante o sobreprotector. Y de igual manera vamos a anotar las mismas referencias en el apartado de la madre. Igual si hubieron padres o madres políticas o otras personas que lo hayan criado, consignar los datos de manera similar a cómo se hizo con los padres biológicos. Desde qué edad la persona ejercieron sus roles, si hubo o no discriminación entre hijos o con los que vivió. Y pues da igual la relación de pareja de los padres, si hubo afecto, no hubo compresión, cómo vivió ese momento durante su formación, si hubieron hermanos o no hermanos políticos, y también la familia nuclear, cómo estaba integrada esa familia, si hubo estabilidad en el lugar de residencia, si tuvieron que mudarse de casa o de país o de lugar, y si hubieran comodidades en esa casa, por ejemplo, una luz, agua, desagüe, teléfono. Todo eso hay que ir anotando para ir haciendo bien su historia y dinámica familiar. La siguiente, por favor, Arevalo. Bueno, la historia de su infancia también es muy importante. Puede iniciarse con una pregunta sobre los recuerdos de su temprana infancia, pero regularmente los pacientes nos van a hablar de lo bonito. A muchas personas le cuesta hablar de lo feo, frustrante de su infancia. Entonces, un paciente que se va a relacionar adecuadamente a mencionar, solo nos va a tratar de mencionar los eventos sobresalientes, como los cambios de hogar o a otro. Pero nosotros tenemos que indagar más para que nos dé otras anécdotas triviales que tienen valor no solo como historias del pasado, sino como una repercusión de su infancia hacia su presente y hacia su persona. Cómo esa persona se desenvuelve actualmente
debido a su infancia. Y estas experiencias infantiles nos van a permitir las clases de equilibrio entre las ansiedades que presenta esta persona adulta y los mecanismos de defensa de la actualidad. Enojo, frustraciones, todo eso nos va a llevar a cómo esta persona se va a desenvolver en su trabajo. Podemos dividirlos desde una gestación hasta la escolaridad. Si el paciente recuerda o mamá o papá contaron estas anécdotas, por ejemplo, en la gestación, si fue normal o no, si fue deseado o no, si había motivos económicos o padres malentendidos o era madre soltera, hay que anotarlo. En el nacimiento igual, consignar si fue un paciente a término, si fue prematuro, si hubo o no hipoxia y si fue si nació en un hogar por partera o en el hospital, eso también es importante anotarlo. Igual durante el primer año, si recibió una lactancia materna exclusiva o si fue deficiente de lactancia materna, anotar si la cantidad de llanto, de satisfacción a nivel de estimulación y el cuidado que recibió cuando era pequeño. Y en el segundo año igual anotar si hubo cuidado materno o si la mamá estuvo al tanto, si hubo normalidad en su desarrollo psicomotor, la edad en que caminó, su independencia lograda, todo eso hay que anotar. Igual es muy importante el control de los esfínteres y el éxito de ese control de acuerdo a su edad. Si padeció enuresis nocturna, hasta qué año, si se chupó los dedos, hasta qué edad, es importante anotarlo. También del tercero al sexto año, el consignar el nivel de extroversión o introversión, si era una persona callada, conservadora o era amiguero, y la independencia o dependencia y también su nivel de tolerancia o de frustración que ya manejaba en esa edad. Si era un paciente pacífico, agresivo, tranquilo. Y todo eso hay que ir anotando, igual a sus fobias, si presentaba algún trastorno y hasta llegar a la escolaridad, anotar si de niño fue cambiado de colegio constantemente, la calidad de educación, el tipo de colegio en donde recibió su educación, si hubo mucha sobreprotección hacia mamá o no, y eso nos va a ayudar porque nos va a dar una orientación a lo que el paciente va a referir actualmente y cómo él se va a desenvolver en su trabajo. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes, doctora. Soy Paola Cortés y a mí me tocó la historia psicosexual. En este apartado, la historia clínica orientada más que nada a medicina del trabajo, se informa sobre las experiencias que ha tenido sexualmente. Como ya lo explicaba Marce, desde temprana edad, vamos a ver qué tanto recuerda él de sus primeras etapas por así decirlo, en este lapso del sexo y las experiencias que ha tenido, cómo, quién le habló por primera vez de una orientación sexual, dónde escuchó la palabra orientación sexual, cómo ha ido evolucionando, por así decirlo, desde su niñez, desde el primer contacto que tuvo con la palabra sexo o sexualidad, ¿no? ¿A qué le da él por entendido estas palabras, tanto sexo como sexualidad? ¿Qué experiencias ha tenido durante el noviazgo? Si esas experiencias han sido buenas, si han sido malas, las experiencias también que ha tomado en torno a su propio sexo, o sea, si ha experimentado alguna experiencia más, si ha jugado con algún papel o más allá de eso en el noviazgo, han tenido dificultades. También esto nos implica, decía en la bibliografía y otros artículos que leí, que esto es muy importante porque aquí podemos también desencadenar ciertos factores psicológicos que pueda tener a nuestro paciente y que está alterando su estado tanto físico como mental, porque esta es algo muy importante para todos. O sea, cómo se han desenvuelto en el desarrollo, cómo se han desenvuelto en lo psicosexual,
cómo esto ha permitido su desarrollo tanto de ser humano como de persona misma. Y esto decían que es muy importante, ya que aquí hay pautas que juegan un papel muy importante en la historia, ya que a esto puede llevarse que él quiera tener un matrimonio completo, o no quiera tener un matrimonio, porque no quiera tener hijos, también aquí implica. Entonces, estos van a ser hallazgos, o sea, desde que se acuerde o él tenga noción de cuándo empezó a experimentar cosas con su propio cuerpo, desde cuándo empezó a ver ciertos cambios sexuales en él o en ella. También aquí en la historia vamos a hablar un poquito de los primeros conocimientos que obtuvo a través de la sexualidad, ya sea si obtuvo esas experiencias a través de un noviazgo, si obtuvo esas experiencias a través de nada más lo visual, lo auditivo. O sea, vamos a empezar a preguntar. Aquí también mencionaban algunos artículos que es de suma importancia, ya que es como que el desarrollo o el desenvolvimiento de la persona para toda su vida. O sea, si ha tenido desde el principio malas experiencias en cuanto al lado de sexológico de la persona, puede que tenga muchos conflictos, ¿no? Y eso puede ser que le impida desenvolverse más o que le impida hacer ciertas cosas. También vamos a ver criterios relacionados desde cuando conoce la palabra masturbarse, porque hay personas desde que no conocen la palabra masturbarse, o puede ser que les dé pena hablar sobre ellos. Ahí vamos a ir viendo un poquito, vamos a ir analizándolo más bien y viendo un poquito de qué tan preparados o qué tan abiertos están al tema, ¿no? Dependiendo de la educación propia que hayan tenido durante su infancia hasta su adolescencia. También se habla de variantes de la sexualidad, si ha tenido, la edad de las primeras relaciones sexuales, como ya lo habíamos mencionado, si estas fueron o no satisfactorias, si no son satisfactorias, ¿por qué no las fueron? Si hubieron alguna complicación con eso incluso, o si tuvo algo, alguna experiencia muy mala, es como que momento de informarla, es momento de saber el problema del por qué. También vamos a estar hablando del matrimonio. Ya habíamos comentado si quiere hijos o no. Esta causa, esta historia de la psicosexualidad puede llevar a que quiera hijos, no quiera hijos, quiere un matrimonio estable o no quiere un matrimonio estable, quiere estar con una persona estable o no quiere estar con una persona estable. Y muchos de nosotros, yo me pregunté esto, ¿qué rol juega a la hora de hacer la medicina del trabajo o más que nada en el trabajo? Sino fue un papel muy importante porque es como el personal o la persona física se va a desenvolver en el trabajo. Si es alguien muy tímido, si es alguien muy controvertido, si es alguien que le gusta ser perspicaz o cosas así. Entonces, a partir de esto vamos a ir analizando qué tanto la persona se puede llegar a desenvolver en esto, qué tanto la persona es flexible al hablar de esto más que nada, si es que lo quiere así también, si no, debemos de respetar su propia decisión, no es algo que vamos a obligar a hablar de sus actos sexuales o de la intimidad, vaya, ¿no? Entonces, es algo que si nos quiere contar, nosotros debemos apoyarnos, debemos analizar más que nada. Y dice, también me encontré con artículos, si encontramos conflictos más allá que nosotros no lo podamos llevar a cabo como un médico del trabajo, lo podemos empezar a referir a distintas instancias. Esto va a depender de todo cómo se empieza a desenvolver la historia clínica, cómo se empieza a devolver su situación en esta parte. Es decir, en esos apartados es importante saber cuando surge algún evento negativo, como en el caso de una violación. Son casos muy difíciles, personas que enfocan ese problema en su conducta, incluso en su personalidad. Son problemas que algunos no logran superar, que generan problemas. Igual en el entorno familiar
también cuando surgen eventos como el fallecimiento de sus papás o el fallecimiento de algún familiar cercano o cuando existe divorcio de sus papás. Entonces esto también le marcan al trabajador y esos son detalles que no lo dicen, nosotros debemos de inferirlo y preguntar para que sepamos del cómo manejar al trabajador, del qué decirle o cómo tratarlo. ¿Sí? ¿Continuamos? La siguiente, por favor. Aquí dentro del apartado de eventos recientes, esto nos dice que nos va a llevar a dos grandes pautas o parteaguas, por así decirlo, que es interrogar los eventos que son importantes en la vida de un paciente, de un trabajador. Entonces, los eventos personales recientes, como ya comentaba la doctora, estos van a ser expresados espontáneamente por el personal, siempre y cuando sean eventos que se hayan llevado en un lapso de tiempo, en pocas semanas, y esto incluso puede llegar a afectar sus labores sociales. O sea, no todo el mundo es como que muy expresivo, a veces se lo guardan. Tenemos que tomar en cuenta también de que cada paciente va a actuar de distintas maneras, unos con enojos, otro con tristeza, hay personas que se cierran, hay personas que son totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, aquí debemos de aprender más que nada a manejar los eventos recientes, a saber cómo guiar al paciente para que, por así decirlo, en la muerte de algún padre, de algún familiar muy cercano, cómo poder salir adelante, cómo tomar estas pautas, estas etapas, para superar una muerte de un ser querido. También tenemos que el paciente, en este dado caso el trabajador, no va a poder desarrollar sus actividades como bien, o por así decirlo, cuando esté bajo, no sé, el estrés de un matrimonio, digamos así, es lo que más se mencionaba en los artículos, que el matrimonio causa mucho estrés tanto para el hombre como para la mujer en la situación que sea, o sea, si ya sea por mutuo acuerdo, pues los problemas que estén pasando, esto va a referir que nosotros como médicos tenemos que empezar a preguntar el sentir más que nada en este apartado, más que nada tenemos a sentir, o sea, cómo se siente nuestro paciente para que lleve a cabo sus óptimas labores de una vida cotidiana, o sea, para que más que nada guiemos. Nosotros acuérdense que somos como guías para que las personas se encaminen mejor o tomen las mejores decisiones en cuanto a estos. También estos eventos vamos a tener que interrogar las causas que estos eventos pueden impactar de manera muy, muy agresiva a pacientes. La siguiente, por favor. En aficiones, yo lo dividí más o menos para que lo entendamos bien en dos. Es intereses creativos y actividades. Dentro de los intereses creativos en estas aficiones, vamos a empezar a conocer un poquito más al paciente. Aquí los pacientes tienden a ser más abiertos en cuanto a lo que ellos dicen que les atrae a hacer, ¿no? Que les gusta hacer. Conocer los intereses, ya sea creativo, arte, música, no sé qué tipo de música les gusta, qué tipo de arte les gusta, alguna actividad que les gusta hacer, algún rol que les guste jugar dentro de eso. Y esto también mencionaba que en medicina del trabajo es muy importante para optimizar la labor de una persona. O sea, si una persona está en algún puesto y nosotros podemos recomendar un mejor puesto para él en cuanto a sus actividades o en cuanto a sus intereses creativos. Las actividades que una persona hace por gusto también es de suma importancia, ya que más que nada son intereses que tiene, no sé, como algún hobby, jugar fútbol o hacer algún deporte en específico, a qué dedica en tiempos libres, ¿no? Si estos tiempos libres los dedica a hacer otras tareas o los dedica a fomentar una relajación en su persona. También vamos a ver qué religión profesa o qué religión quiere profesar o le interesa más profesar, ¿no? Vamos a ver en cuanto a eso, si hay intereses políticos dentro de eso, si estos intereses son
totalmente de él o si a alguien más como algún familiar, en el caso de las religiones, lo puede interceder. Entonces, estos dos, tanto interés creativo como actividades, van a fomentar los valores. Aquí es un tema muy importante porque decían, la bibliografía que nos pasó la doctora decía que aquí, mediante los intereses creativos y las actividades, vamos a haber fomentado los valores desde un comienzo. Entonces, nos permite conocer sus intereses más profundos, o sea, qué es lo que más le interesa, en qué área podría hacer, no sé, destacar más o sobresalir más, por así decirlo, si es una persona completamente de una confianza o no. Entonces, vamos a ir viendo muchas perspectivas aquí, siempre y cuando los sepamos comprender, los sepamos preguntar y los sepamos analizar. Estos son muy importantes, ya que aquí empieza a jugar un rol muy importante para un desarrollo, para tener un desarrollo mejor, tanto en el lado laboral como yo lo tomo como en el lado personal también, ¿no? Y entonces eso sería todo de mi parte, doctora. Ok, muy bien. Sí, al hablar de aficiones, todos entendemos qué es una afición. Sabemos que es el gusto, el deseo o algo que se enfoca a la persona. O sea, por ejemplo, si no es lo mismo que una persona le guste leer, jugar, o sea, el deporte, a que a alguien le guste algo agresivo, por ejemplo, pues ver películas feas o juegos agresivos, o sea, va a depender de sus aficiones para que sepamos y nos diga qué tipo de personalidad es o qué tipo de persona es. Entonces es bastante importante las aficiones. Así es que acuérdense qué aficiones tienen cada uno de ustedes para que sepamos cómo son. Bueno, entonces nos falta. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Wilber. Exactamente, el examen del estado mental. Bien, en esta parte de la entrevista, pues se va a determinar algo muy importante en cuanto va a ser al estado mental en el cual el trabajador se encuentre. Para ello, pues hay que saber, también entender de que la entrevista no tiene que ser tan amplia como una historia clínica, psiquiátrica, pero al menos tiene que tener 5 puntos favorables que nos puedan determinar el estado de salud mental en el cual se encuentran el trabajador. El primero, pues, va a ser el estado de ánimo. En cuanto al estado de ánimo, pues mencionaba la literatura que en cuanto a este punto, pues hay que saber que al momento en el que llega el paciente, o sea, de qué manera está llegando, si se encuentra deprimido, si tiene cuadros de ansiedad, preguntarle si tiene esta clase de episodios o si se encuentra el día de la entrevista triste, alegre o incluso en el momento en el que nosotros estamos haciendo las preguntas de identificación de cuál es su nombre, su edad, pues determinar si está eufórico o realmente pues tiene algún patrón que puedan nosotros decir, sabe que quizás vaya a tener problemas o no pueda afrontar ciertas situaciones. El curso del pensamiento. En esta parte, pues la valoración en cuanto a este estado mental, pues es el hecho de determinar el estado de pensamiento del mismo trabajador, si es coherente, si sigue al momento de que le está uno entrevistando, pues sigue cualquier patrón. Por ejemplo, si me queda viendo a la cara, si agacha la mirada y no está atento a lo que uno dice. En cuanto al pensamiento, y igual determinar la velocidad con la que igual puede contestar las preguntas, también nos podrá determinar en qué estado mental se encuentra. La valoración de la inteligencia pues habla acerca de la situación en la que puede llegar a resolver los problemas el mismo trabajador ante lo que se va a enfrentar y pues de hecho hay cuestionarios en los cuales se va midiendo la inteligencia por medio de puntajes, pero estos pues van a ser de manera rápida, ya que el tiempo pues es
a veces suele ser muy corto o las sesiones, como ya lo había mencionado la doctora, suele determinar que van a ser preguntas rápidas y pues ahí determinar si es afín al trabajo que está pidiendo o por el cual se le está entrevistando. En cuanto a la memoria reciente, pues determinar qué tipo de memoria está presentando el mismo trabajador, si puede tener una memoria a largo plazo, del cual podamos nosotros preguntarle qué hizo el día de ayer o cuáles son incluso sus proyectos a futuro y si ha cumplido metas en cierto lapso de tiempo, o determinar alguna fecha importante en su vida que haya pasado, no sé, un cumpleaños, una graduación o el culminar de su carrera, pues también puede llegar a determinar qué tal si llega el trabajador y no recuerda incluso qué hizo el día de ayer o qué comió por la mañana o no recuerda quiénes estuvieron en tal evento. Y pues la personalidad del mismo. En cuanto a este punto, pues es un punto favorable porque va a determinar el estado de sociabilidad que puede llegar a tener el mismo trabajador en su ambiente. Y pues si no le gusta incluso trabajar en equipo o si prefiere individualizar todas sus acciones. En la siguiente diapositiva, por favor. Bien, en este punto, pues ya una vez haber determinado el estado de salud mental en el cual se encuentra el trabajador, pues vamos a ir a la parte final de la entrevista. Como bien habíamos dicho de que la cuestión entre el trabajador, el paciente en este caso, y el médico, pues tiene que ser igual un trato muy empático hacia ellos y pues nunca se le debe de olvidar preguntar las inquietudes de las cuales el mismo trabajador tiene, porque podría incluso en la misma entrevista determinar ellos o podrían ellos decir, sabe que me siento mal y no sé, tengo cierta duda sobre cierta enfermedad, pero determinar qué tiempo se le va a emplear. Al igual que decirle al mismo trabajador, incitarlo a que pueda tener citas subsecuentes, invitarlo a regresar por si tienen dudas o no se resolvieron bien todas sus preguntas y pues de igual forma darle un diagnóstico, pero este diagnóstico determinarle pues que puede llegar a tener inquietudes más adelante o si en dado caso el mismo tratamiento lo requiere, pues ofrecer medidas que ayuden tanto a prevenir un buen estado en cuanto a la salud mental o a cómo se encuentra el mismo trabajador y de qué manera se va a desarrollar en el trabajo. En la siguiente diapositiva. Bien, en esta parte pues ya lo había mencionado la doctora acerca de la duración de la entrevista. Esta parte pues es fundamental en 3 puntos, que va a ser escuchar, ayudar y hablar. Escuchar todas las inquietudes y dudas que puedan llegar a tener los trabajadores y en cuanto a todo lo que se refiere a la entrevista, escuchar detenidamente todo lo que vayan a decir en cada una de las preguntas, ayudar a resolver las dudas que se puedan presentar o si algún concepto quizás en alguna pregunta no entendieron o si necesita alguna explicación o duda acerca de lo que se le está preguntando. De igual forma, podemos guiarle acerca de una breve orientación en cuanto al trabajo que está pidiendo o solicitando y en esta parte de ayudar pues hace también que el mismo médico pueda empatizar aún más con el trabajador y él se sienta en confianza de decirle todas las inquietudes o el estado en el que se encuentra y pues hablar, siempre tratar de ser claros con el mismo paciente y pues igual permitir abrir ese campo de comunicación en el cual el trabajador y el médico pues puedan saber dialogar y no se vea tan, ¿cómo se diría? Pues exigente de que todo tiene que ser formal al trabajo, si no, no podría él desenvolverse durante la entrevista. La duración pues va a determinarse en cuanto a la empresa o
el lugar en el que se esté solicitando el trabajo, y pues va a ser determinado por secciones o puede ser corrido. La mayoría del tiempo, en cuanto a la duración de la entrevista, pues llegan a durar hora y media, o pueden ser sesiones de 45 minutos, o incluso puede llegarse a determinar de que sea cada 20 minutos, en el cual vuelva a entrevistar el mismo médico, pues vuelva a hacer sesiones de 20 minutos para que no se haga tan aburrido para el paciente o muy tedioso en cuanto a dar la información que se requiere. Y pues con eso concluimos con esta exposición. Ok, muy bien. ¿Alguna duda que haya quedado? ¿Quedó bien claro el tema? Entonces ahorita ya sabemos por qué la psicología en el trabajo. Ok, bueno, entonces nos vemos el martes. El martes, buen provechito, que cuídense, síganse cuidando, no olviden las medidas preventivas. Sana. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ok. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, Doc. Gracias. Adiósito. No, doc- Adiós, doctora. Adiósito.